Pedro el primer papa? Y por consiguiente, ¿son los papas los sucesores de Pedro? ¿A qué se refería Cristo cuando dijo, sobre esta roca edificaré mi iglesia? ¿Se refería a Pedro o qué es lo que nos quería decir? Hoy en día, lamentablemente, el engaño que ha montado la iglesia romana sobre este asunto es impresionante y muchas personas lo creen porque lamentablemente no leen su Biblia, pero si se dedicaran a escudriñar y a ver realmente lo que pone, verían el engaño completo con el cual Roma los ha engañado. ¿Es Pedro la roca? En ello meditaremos. Bienvenidos. Y hay muchas personas sinceras en el catolicismo que lamentablemente se creen esta mentira de Roma, pero a estas personas que realmente quieren conocer la verdad de Dios, les invito a que puedan ver esta meditación y a que puedan escudriñar su Biblia y verán cuán engañados han estado. Vamos a iniciar nuestra meditación con una oración. Bendito Padre, santificado sea su nombre, Señor. Gracias le damos por todas las bendiciones que nos da cada día. En su mano de amor estamos para que nos ayude a hacer su voluntad, para que su pueblo, Señor, pueda obtener la verdad, aquellos que son sinceros, pero que lamentablemente están engañados, que usted pueda tocar sus corazones y que el Espíritu Santo pueda impresionarle. Guarde de todos, Señor, los que aún ya lo han hecho, Señor, los que ya han conocido de esta verdad, para que puedan seguirla y no se desvíen por nada. Quédese con nosotros hoy y siempre y acompáñenos a hacer su voluntad. Todo esto lo rogamos en el bendito nombre, que es sobre todo nombre, el nombre de su Hijo amado Cristo Jesús, con el perdón de nuestros pecados. Amén. Y vamos a ver precisamente lo que nos dice ese versículo, Mateo 16, 18. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y claro, la gente lee esto y dice, bueno, sí que está diciendo aquí que Pedro es la roca y que sobre esa roca Cristo va a edificar la iglesia. Mas, sin embargo, leen como quieren. Y lógicamente no van viendo todo el contexto también de lo que Mateo 16 nos está hablando aquí, de lo que Cristo estaba queriendo decir. Y como cuando la Biblia se lee solo a trocitos, si no se ve el contexto, pues se interpreta de una manera. Y el catolicismo ya le ha ido bien interpretarlo de esa forma para poder engañar a muchas personas. Pero veremos que cuando nos habla de esa roca, no se está refiriendo a Pedro, sino se está refiriendo al mismo Cristo. A pesar de que la fe de muchos había fracasado por completo y que el poder de los sacerdotes y los gobernantes era poderoso contra ellos, el valiente discípulo declaró así con valentía su creencia. Jesús vio en ese reconocimiento el principio vivo que animaría los corazones de sus creyentes en los tiempos venideros. Aquí se está refiriendo a Pedro que tenía ese gran ímpetu y que creía completamente en Cristo, que a pesar de que por un momento le falló, que por un momento realmente no tuvo el suficiente valor de declararse como su discípulo, luego se arrepintió con ese arrepentimiento del cual hablábamos hace 2 meditaciones atrás y decidió completamente hacer todo lo que fuese posible para que ese mensaje pudiese atravesar los corazones de las personas. Y luego de esto que estamos hablando aquí, es lo que viene en la lectura. Jesús continuó, y también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta piedra o roca edificaré mi iglesia, y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. La palabra Pedro significa una piedra suelta. Cristo no se refirió a Pedro como la roca sobre la que fundaría su iglesia. Su expresión, esta roca, se aplicó a él mismo como el fundamento de la iglesia cristiana. En Isaías 28:16 se hace la misma referencia. Por tanto, así ha dicho el Señor, he aquí que pongo en Sión por fundamento una piedra probada, una piedra angular preciosa, un fundamento seguro. Es la misma piedra a la cual hace referencia en Lucas 20, 17 y 18. Y mirándolos dijo, ¿qué es pues lo que está escrito? La piedra que desecharon los constructores, esa es la cabeza de ángulo, y el que caiga sobre esta piedra será quebrantado.
pero sobre el que caiga lo molerá. También en Marcos 12, 10, 11, ¿y no habéis leído esta escritura? La piedra que desecharon los constructores ha venido a ser cabeza de ángulo. Esto ha hecho el Señor y es admirable a nuestros ojos. Aquí hay varios versículos donde Cristo se está refiriendo a esa roca, a esa piedra de ángulo, que de hecho es lo que nos estaba refiriendo aquí, sobre la cual iba a edificar la iglesia. Había siempre una piedra de ángulo, una roca, sobre la cual iban a ir encajadas todas las demás en las edificaciones que se hacían en esa época y sobre la cual Jesús estaba hablando en ese simbolismo. Entonces aquí nos está hablando de una roca o de una cabeza de ángulo, una que sería la primera sobre la cual irían encajando todas las demás. A eso se estaba refiriendo. Por eso luego aquí en este escrito nos menciona que la palabra Pedro, de hecho, significa piedra suelta. Ya hemos visto también en algunas conferencias que Pedro también significa canto rodado y muchas otras significados que tiene si nosotros empezamos a ver la palabra Pedro en la Strong, en todos los derivados que tiene el idioma griego en el Nuevo Testamento. Entonces nos habla que Cristo no se refería a Pedro como la roca sobre la cual fundaría su iglesia. Su expresión, esta roca, se estaba refiriendo a él mismo, porque en otros versículos ya nos habla de que, ¿qué es pues lo que está escrito? La piedra que desecharon los constructores es la cabeza de ángulo. ¿A quién se estaba refiriendo en ese momento? Cristo se estaba refiriendo a él mismo, que los mismos judíos, los sacerdotes, los escribas, los fariseos, todos aquellos iban a rechazarle. Por lo tanto, Cristo los iba a moler, porque estaban rechazando al mismo fundamento de todo su pueblo. Y luego en otro versículo nos vuelve a repetir lo mismo: la piedra que desecharon los constructores ha venido a ser cabeza de ángulo. Esto ha dicho el Señor y es admirable a nuestros ojos. En cada uno de estos versículos el Señor se está refiriendo a esa roca, a esa piedra angular que es Él, y a eso se estaba refiriendo justamente ahí. Estos textos demuestran de manera concluyente que Cristo es la roca sobre la que se construye la iglesia, y en su discurso a Pedro se refirió a sí mismo como la roca que es el fundamento de la iglesia. Continúa: y te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que ates en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desates en la tierra será desatado en el cielo. Aquí no se estaba refiriendo tampoco a Pedro, como dicen los mismos católicos, se estaba refiriendo a la iglesia de Dios, a esa iglesia que iba a ser edificada sobre Cristo y que a través de la historia no iba a prevalecer nada contra ella, porque Cristo era su mismo fundamento. Solamente Él podía ser ese fundamento, ningún discípulo lo podía hacer. La iglesia romana hace una aplicación errónea de estas palabras de Cristo. Afirman que Él las dirigió especialmente a Pedro. De ahí que se le represente en obras de arte como portador de un manojo de llaves, que es el símbolo de la confianza y la autoridad que se le otorga a los embajadores y a otras personas que ocupan altos cargos. Las palabras de Cristo, a ti te daré las llaves del reino de los cielos, no se dirigieron solo a Pedro, sino a todos los discípulos, incluidos a los que componen la iglesia cristiana en todas las épocas. A Pedro no se le dio ninguna referencia ni poder por encima de los demás discípulos. Si Jesús hubiera delegado alguna autoridad especial en uno de ellos, no los encontraríamos discutiendo tan frecuentemente entre ellos sobre quién sería el más grande. Se habrían sometido de inmediato al deseo de su maestro y habrían rendido honor al que él había seleccionado como jefe. Entonces aquí hay más evidencia. Nos habla de la interpretación errónea, lo que hablábamos de la iglesia romana sobre las palabras de Cristo. Afirman, dice, que él dirigió especialmente a Pedro, y de ahí que se le represente en tantas iglesias católicas, pues como el que lleva las llaves y bueno, y todo el asunto, ¿no? Cristo no le estaba diciendo exclusivamente a él que le daría las llaves, sino a todos los discípulos, a todos aquellos que irían de ahí en adelante a predicar el evangelio de Cristo. Si Jesús hubiese delegado, dice, alguna autoridad especial sobre uno de ellos, en este caso Pedro, que es el que mencionan, no los encontraríamos constantemente luego discutiendo quién sería el mayor en el cielo,
¿Para qué? Si ya el Señor había dicho que Pedro sería el mayor. Se habrían sometido de inmediato al deseo de su maestro, a lo que Dios había dicho, ¿no? Y habían rendido honor al que él había seleccionado como jefe. Mas, sin embargo, no lo hacían así porque el Señor no había delegado ninguna autoridad sobre Pedro, tal y como lo menciona la Iglesia Católica. Eso es una gran mentira por no leer bien lo que dice la Biblia, por no escudriñar. Ellos lo hacen ya sabiendo de todo esto, porque saben que no es así, pero las personas que reciben este mensaje y que lo creen, lamentablemente están engañadas y deberían de hacer todo lo posible por entender bien lo que dice la palabra de Dios, por leerla por sí mismo, no por lo que les diga el cura, o no porque lo diga el Papa, sino simplemente porque el Espíritu Santo es el que nos lleva a comprender la verdad. Pero la Iglesia Católica Romana afirma que Cristo invistió a Pedro con el poder supremo sobre la Iglesia cristiana y que sus sucesores están divinamente autorizados para gobernar el mundo cristiano. En otro lugar, Jesús reconoce que existe el mismo poder en toda la Iglesia, que se afirma fue dada a Pedro solamente, con la autoridad del texto citado anteriormente. En verdad os digo que todo lo que atéis en la tierra quedará atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra quedará desatado en el cielo. Cristo no solamente se refería aquí a Pedro cuando habló esto que dice aquí en este versículo, sino a todos absolutamente, a todos los que iban a creer en el nombre de Jesús, a todos aquellos que iban a ser sus discípulos y que iban a ir conformando a través de la historia la iglesia de Cristo. Así que aquellas personas que creen realmente lo que dice Roma, que el Papa es el sucesor de Pedro y que es el que iba a gobernar el mundo porque Dios le había dado toda la autoridad, es una gran mentira. La palabra de Dios no lo afirma. Ninguno de los versículos del Nuevo Testamento, ni en los evangelios, ni luego en los escritos de los demás discípulos, nunca mencionan que Pedro tenía más autoridad que ellos. De hecho, todos mencionan que eran iguales para Cristo y que si realmente creían que Cristo era su Salvador, el Señor les iba a dar el poder para ir edificando la iglesia, pero todos en conjunto, no una sola persona. Si bien es cierto, el Señor siempre tiene un representante, una voz en este mundo a través de toda la historia, y así ha sido. Esto no quiere decir que este se ponga en lugar de Dios como lo hace lamentablemente el Papa, que se dice sucesor de Pedro, mas sin embargo vemos nosotros aquí, y si estudiamos la Biblia con detenimiento veremos que esto es una gran mentira. Pedro no es la roca siempre ha sido Cristo y siempre será Cristo, esa roca que nos habla el libro de Daniel, que representa a Cristo y que quebrará ese poder que estará visible cuando Cristo venga y le dará a cada uno conforme a sus obras. Que el Señor nos ayude a entender perfectamente la palabra del Señor, porque únicamente el Espíritu Santo es quien puede darnos la luz que necesitamos y ver todos los engaños que Satanás está poniendo para que la gente pueda reconocer al anticristo cuando venga, al diablo haciéndose pasar por Cristo, y no pueda estar de pie cuando venga el verdadero, que es nuestro Creador, que es nuestro Señor Jesucristo. Que el Señor los pueda bendecir y que puedan pasar un feliz resto del día.